Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarles a orar para que el Señor nos guíe en este trabajo. Padre Celestial, agradecemos siempre tu misericordia, tu bondad en dirigirnos, Señor, en este trabajo de estudio bíblico, estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que sin tu guía nada de lo que hacemos nos edifica. Pero cuando tú intervienes en nuestra mente, cuando tú hablas por nuestros labios, la edificación es por gracia y somos bendecidos, Señor, por la limpieza de tu palabra. Permita usted, Señor, que podamos ser discípulos, que todos los que escuchemos este trabajo podamos, Señor, ser bendecidos en este día. Y usted también ponga, Padre, el oído espiritual en nuestras vidas para poder también, Señor, guardar tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por esta bendición. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este estudio. Abra usted su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 11 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 11 al 18 estará la palabra del Señor, y el texto sagrado lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9. Verso 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9. Si ya usted la encontró, vamos a darle lectura a su palabra y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor bendiga su palabra y le invito que vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9, donde se encuentra el texto sagrado. Y lo leemos en el nombre del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Señor nos bendiga. Estamos muy contentos de iniciar, este estudio bíblico, terminando el prólogo de este evangelio hermoso del apóstol Juan. Nosotros, el estudio pasado, conversábamos acerca de cómo nuestro hermano Juan, profundiza de una manera hermosa la persona de Cristo, ya no desde un punto de vista genealógico, ya no desde un punto de vista ministerial, ni tampoco como el rey, ¿cierto? Como los evangelios sinópticos, sino que ahora lo profundiza a un conocimiento mucho más profundo y elevado como el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que se encarnó y que estuvo en medio de nosotros. Y esto es hermoso, hermano, porque estamos terminando
este prólogo hermoso, ¿cierto? Y Juan nos conduce al corazón del plan de salvación de nuestro Dios para con el hombre, la encarnación de su Hijo eterno. Este es el corazón del plan de salvación, que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnara y estuviera en medio de los hombres, es el corazón del plan de salvación del Señor. Y este pasaje, ¿cierto? Se presenta el contraste entre el rechazo del mundo, los que no conocieron, los que no le recibieron, y el don de gracia que Dios ofrece en Cristo. Como dice los versículos que vamos a estudiar, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, que estudiaremos versículo por versículo. Entonces aquí Juan, hermano, resalta la iniciativa soberana de Dios. No somos hijos por voluntad humana, sino por la obra redentora y regeneradora de Dios. La culminación, ¿cierto?, de esta revelación plena de Dios en Cristo. Y aquel verbo, dice, su palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Él es Cristo, la encarnación de la gracia salvadora y la manifestación del Dios invisible. Va ahora, mis hermanos, en esta introducción acerca del pasaje que nos toca para estudiar esta semana, vamos y he extraído 3 enseñanzas vitales para la iglesia, para nosotros como creyentes. Primero, la responsabilidad nuestra, del hombre, recibir a Cristo en fe genuina y obediencia. La Escritura enseña, hermano, que aunque muchos rechazan a Cristo, la responsabilidad del hombre es responder con fe al Evangelio. El rechazo de los suyos, del pueblo de Israel, en Juan 1:11, ¿cierto?, muestra la dureza del corazón humano, pero también nos llama a nosotros, la iglesia, a no repetir esa incredulidad. Esta fe misma es un don de Dios, y eso lo sabemos, pero su ejercicio nos compromete a vivir en obediencia. Vamos a la palabra, Hebreos 3:12, que nos dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, primera enseñanza, responsabilidad, recibir a Cristo con un corazón con fe, no lleno de incredulidad. Segunda enseñanza que vamos a revisar también en este pasaje, esperanza para el creyente. Somos hechos hijos de Dios por gracia soberana. Este pasaje enseña que la filiación no depende de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en Juan 1:13. Esto subraya la doctrina, hermano, de la regeneración. Es de Dios quien soberanamente nos adopta como a sus hijos. Nuestra esperanza, mis hermanos, no está según nuestros méritos, sino en su gracia electora y regeneradora, que es por medio del Espíritu Santo, de la obra que Él hace en el corazón del creyente. Nos vamos a Efesios 1:4 y nos enseña: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda enseñanza, entonces, la esperanza del creyente. Ahora, mis hermanos, tercera enseñanza, la centralidad de Cristo en este plan de salvación. Toda gracia y verdad se hallan solo en Cristo. Juan afirma que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto está en Juan 1:17. Se recalca, hermano, en este pasaje, la suficiencia de Cristo como revelación suprema de Dios y única fuente de salvación. Esto excluye, obviamente, cualquier otro mediador y centra la fe y la vida de la iglesia solamente en Él, en la persona de Cristo. En el libro de Hechos, el autor, en el capítulo 4, verso 12,
¿Qué nos dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo el Señor. Tercera enseñanza, entonces, la centralidad de Cristo en el plan de salvación. Y de esto trata el mensaje, mis amados hermanos. Ahora vamos versículo por versículo. Vamos al versículo 11, que nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y mucha atención acá, particularmente con la palabra suyo y suyos. Juan afirma ahora que el verbo, Cristo, ¿cierto? A lo suyo vino. Nótese que está hablando en singular. A lo suyo vino. A lo que por derecho le pertenece. ¿Qué le pertenece al Señor? ¿Qué le pertenece a Cristo? Vamos a la palabra, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es una clara referencia, mis hermanos. No solo Él vino al pueblo escogido de Israel, sino al mundo en general, a la humanidad, a su creación. Es el creador visitando la creación, su creación. A lo suyo vino. Él tiene dominio sobre su creación. Vino, el creador visita su creación, mis hermanos. No es un mensajero, no es un ser creado, no es el arcángel superior, no, es el Hijo eterno de Dios, igual en sustancia y en esencia. Y los suyos, dice el versículo siguiente, perdón, continúa el versículo, y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, la interpretación más consistente es una combinación. Jesús vino a su creación entera, en lo singular, a lo que le pertenece por derecho de creación, pero en lo particular, hermano, a Israel, a su pueblo escogido, y ellos, su pueblo, no le recibieron. Y esto es una paradoja, mis hermanos, que la creación, sus hijos, no conocieron a su Padre, no conocieron a su Mesías. Que el Señor nos bendiga a nosotros, hermanos. Ahora, vámonos al versículo 12. Más, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí este versículo, hermano, nos abre la puerta de esperanza, ya no tan solo para el pueblo escogido, sino para todos, para usted y para mí, los que hemos sido, ¿cierto?, por medio de la fe, constituidos, adoptados como hijos de Dios, judíos y gentiles. Entonces, nuestro hermano Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos sumerge a la gracia universal. Todos los que le recibieron, ¿todos son salvos? No, sabemos que no. El Señor, a algunos, por misericordia, les concede la adopción para ser hijo de Dios y a otros justicia. Así es el plan de salvación del Señor. Así lo entendemos por medio de los versículos y por medio de la Biblia. Y esto es personal, hermano, no es colectivo. La salvación es personal. Él viene y nos conoce por nuestro nombre y establece una comunión con cada uno de manera personal, no de manera colectiva, no de manera étnica, no de manera institucional. El Señor tiene hijos donde nosotros menos pensamos, y como decía nuestro obispo San Martín, en el cielo encontraremos a quienes pensamos que no iban a estar, y tal vez a los que pensábamos que iban a estar, no lo estarán. El Señor nos bendiga y nos dé la gracia, hermanos. Esto, hermano, no se recibe de manera intelectual, hermano, no es circunstancial, no es emocional. Esta gracia, mis hermanos, está fundada sobre la fe, sobre abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Y esto es por gracia. Efesios 2, 8, 9, lo hemos leído, un versículo hermoso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El privilegio, hermano, de la adopción, de eso está hablando el Señor,
acá es un privilegio. ¿Por qué? Porque continúa en el versículo y dice, les dio potestad. De Él viene la potestad. Este es un derecho que viene de alguien superior. No es un acto natural, sino un derecho, una potestad que viene por gracia, por la sola voluntad de Dios Padre para con nosotros. Ahora, mis hermanos, este hecho nos transforma, nos adopta en sus hijos, y esto es posible por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos lleva en arrepentimiento, y por medio de la obra de justicia de su Hijo Jesucristo, somos hechos hijos. Él nos justifica, nos santifica y nos va a glorificar, salvándonos, ¿cierto?, en el día postrero. Romanos 8, 15, 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción. El Señor nos adoptó como sus hijos, por el cual clamamos. ¿De qué manera? Como un niño clama a su padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio ahora a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 15 y 16. Ahora, mis hermanos, esta potestad de ser hijo, esta nueva criatura, ¿cierto? Es un acto voluntario, es un acto del cual nosotros podemos resistirnos, podemos tal vez negarnos o consentir. Mis hermanos, siempre hemos conversado acerca de nuestro propio nacimiento como humanos. Yo no escogí a mis padres, yo no escogí el día, no escogí la hora, ni siquiera escogí el nombre. Yo vine a este mundo. Así también opera el nuevo nacimiento de parte del Señor. Leemos el versículo 13 ahora. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Lo ve usted ahí? Esto es gracia. Esto viene de Dios. El evangelista, después de afirmar que quienes reciben a Cristo reciben el privilegio de ser hechos hijos de Dios, explica, hermano, ahora el fundamento último de esta adopción. No depende del linaje humano, de esfuerzo propio, ni de la decisión de otro hombre. No es colectivo, hermanos, no es étnico, como lo decíamos hace algunos momentos, sino únicamente de la obra soberana de Dios. Este versículo es clave, hermano, para la doctrina de la regeneración y de la gracia irresistible. ¿Puede el hombre resistirse a su creador? De ninguna manera, de ninguna manera. Dios es Dios y no hay nada rebelde en todo el universo. Aún Satanás hace lo que el Señor le ordena o le permite hacer. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Primera de Pedro 1:23, que dice el Espíritu Santo por nuestro hermano Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue su palabra la que nos dio nueva vida. Vámonos a palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6, verso 44. Ninguno, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que dicen, yo vine al Evangelio, yo acepté al Señor. Hermanos, fue el Señor, Dios Padre, que nos trajo a los pies de Cristo por medio de la obra de su Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Hechos 13:48. Oyendo los gentiles esto, se regocijaban, dice su palabra, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Efesios 2:4-5, que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos
en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Que el Señor nos bendiga. Juan 10, versículo 27-28. ¿Qué dice el Señor Jesús acá? Para terminar este punto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es esperanza para la iglesia. Esto es esperanza para la iglesia. Usted que escucha este estudio bíblico, tenga la certeza de que si el Señor lo llamó al conocimiento de esta salvación maravillosa, ha sido un acto de gracia, de fe que ha provisto el Señor para su vida, para su familia, para sus hijos. Y esto no es por mérito humano, no es por obra alguna de nuestra naturaleza que estaba muerta en delitos y pecados. Esto es misericordia de Dios para con la iglesia, para con sus ovejas. Y si el Señor lo quiso así, no hay nada que lo pueda estorbar, ni aunque se levante el infierno, aún nuestras circunstancias. Si el Señor nos llama para salvación, el Señor no fracasará. Lo importante ahora es perseverar. Nuestra responsabilidad es perseverar, estar constantemente inquiriendo más de Él por medio de su palabra, revisando evidencias, frutos, ¿cierto?, de salvación en nuestra vida, frutos prácticos. Esta es la labor que le corresponde a la iglesia, mis queridos hermanos. Ser hechos hijos de Dios es un milagro soberano y eficaz de Dios que garantiza la perseverancia y la seguridad del creyente. El creyente vive seguro que es salvo. Duerme tranquilo porque es salvo. No le teme a la muerte porque es salvo. Y este versículo nos habla de la impotencia humana para alcanzar salvación. Por otra parte, la soberanía divina, sin la cual nadie puede ser hecho hijo de Dios. La seguridad del creyente, si nuestro nacimiento o nuevo nacimiento no depende de nosotros, tampoco la salvación de nuestras almas. Nuestra identidad como hijo de Dios es inquebrantable. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Vámonos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una locura para los incrédulos, pero el acto más glorioso para los creyentes, el acto más glorioso para la humanidad creyente, hermano, el misterio insondable de la encarnación. El Verbo eterno, el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible, hermano, que era con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó en medio de nosotros en su creación. Y esta verdad sostiene la salvación. Dios encarnó a su Hijo para que el hombre pudiese verlo, escucharlo. Hermanos, qué hermoso es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no aparentó ser hombre, sino que lo fue 100%. Y cuando habla de carne, aquí dice fue hecho carne, no significa que cometió pecado, hermano, sino que su humanidad fue plena, fue completa, con todas sus debilidades, emociones, pero sin la corrupción del pecado. Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El verbo griego eskenosen significa acampar o tabernaculizar. Cristo es el verdadero tabernáculo donde la gloria de Dios mora con los hombres. Y se cumple en Cristo, ahora uno mayor que el templo, donde la presencia plena de Dios, hermano, moraba en aquel pasado. En Cristo se cumple ahora esa plena sustancia de Dios en medio de los hombres, a la cual ahora tenemos libre acceso, no como en aquel pasado, que una vez al año solamente un hombre podía entrar y
tocar de alguna manera la presencia de Dios. En Cristo tenemos acceso libre a su presencia. Juan 2, 19, 21 nos habla de esto. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y vimos su gloria, dice el versículo que estamos leyendo. Y vimos su gloria. Qué tremendo, hermano. Juan fue testigo ocular junto a todos los apóstoles y todos quienes estuvieron vivos en el periodo en que ministró Jesús encarnado en esta tierra. No fue solo la transfiguración, hermanos, sino toda la vida de Cristo, su humildad, sus milagros, su compasión y sobre todo la cruz. Toda la vida de Jesús fue gloria. La gloria de Dios se manifestó en todos los aspectos de su vida. Los hombres lo miraban y decían, nadie ha hablado como él. Calmó la tempestad. Hermanos, ¿quién es este hombre que aún los elementos le obedecen? La gloria de Dios pisó esta tierra, estuvo en medio de nosotros, en medio de lo suyo, de su creación. No hubo nada que le resistiera. Las partículas, los átomos le obedecían. Él podía caminar sobre las aguas, podía multiplicar la materia, podía hacer órganos de barro. Hermano, todo se le sujetó. La gloria de Dios estaba en él y habitó en medio de nosotros. Unigénito. Leemos el versículo, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta palabra unigénito expresa la relación única y eterna del Hijo con el Padre, no una creación, sino una misma esencia. Era Dios mismo estando en medio de los hombres. En contraste con la ley, Cristo revela la plenitud, lleno de gracia y de verdad. La salvación descansa en Cristo, que revela plenamente el carácter de Dios, gracia soberana y verdad inmutable. ¿Qué concluimos en este verso, mis hermanos? Que es tremendamente potente y extraordinario para nuestra vida. Que la encarnación es histórica y necesaria. Que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Que Cristo es el verdadero tabernáculo, el templo, y mora con su pueblo, mora con nosotros y en nosotros. Que la gloria de Dios se revela en su Hijo no en esplendor humano, sino en humildad y obediencia hasta la muerte, y que la gracia y la verdad se encuentran solo en Él. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él, solo Él, se merece toda nuestra adoración. Vamos al versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan Evangelista, hermano, resalta ahora el testimonio de Juan Bautista, el Bautista. Aunque el ministerio de Juan comenzó antes que el ministerio de Jesús y también en edad era un par de meses mayor que Jesús, Juan el Bautista, hermanos, reconoce la eternidad de Jesús. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, dice Juan el Bautista. Y esto no es otra cosa que revelación de parte del Espíritu Santo, que estaba en Juan el Bautista, aquel testigo fiel que abrió camino, ¿cierto?, para presentar al Cordero de Dios en medio del hombre. Y esto es extraordinario, hermanos, para nosotros los predicadores, porque Juan el Bautista no se exalta a sí mismo. Es un ministerio humilde, cristocéntrico, hermano. Y esto es tremendo para nosotros que predicamos, porque es un modelo para todo predicador, para quienes exponen la palabra. No atraer la atención hacia uno mismo,
sino redirigirla siempre a Cristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestras experiencias palidecen, no son nada ante, hermanos, la palabra de Cristo, su obra redentora, ayer, la presente y la futura. Todo mensaje tiene que pasar por la cruz. Todo mensaje tiene que tener a Cristo como foco de nuestra atención. Y esto es, esto es hermoso, hermanos, porque nos habla también de la urgencia de la proclamación. El Evangelio debe anunciarse con clamor, porque es un asunto de vida o muerte, acerca de la preeminencia de Cristo. Él es eterno, supremo y Señor de toda la historia y sobre la eternidad. Y habla sobre la eternidad del Verbo. Cristo no comenzó en Belén. Él es el Hijo eterno que se hizo carne para redimirnos. De esto habla este versículo de nuestro hermano Juan. Vámonos al versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Juan declara, hermanos, que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y esto refuerza la idea anterior, hermanos, de que Jesucristo vino en esencia siendo hombre, siendo también Dios, pero no una parte de Dios, sino que plenamente Dios. Pablo nos enseña y nos da profundidad a esta verdad en su carta a los hermanos colosenses, en capítulo 1, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud. La iglesia no necesita buscar nada fuera de Cristo. Todo lo encontramos y lo tenemos en Él. Añade Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Somos cristianos porque somos cristocéntricos. Todo lo tenemos gracias a Cristo, somos lo que somos gracias a Cristo y estaremos en su gloria gracias a Cristo. Que el Señor nos bendiga. No hay vacíos en Cristo, sino abundancia en riquezas espirituales sin límite. Tomamos todos, decía el versículo, no hay ni un solo creyente, hermanos, que no posea la plenitud de Cristo. No hay creyentes de primera, de segunda y de tercera categoría. Cuando el creyente abraza por medio de la fe a Cristo, Cristo pleno entra en él. No somos medio salvo, semisalvo. La salvación, hermano, y la abundancia de Cristo es para todos, de la misma manera, de la misma medida. No soy más salvo que mi hermano, ni mi hermano es más salvo que yo. Todos somos salvos por gracia y esto es para todos. Así dice su palabra. Tomamos todo. No hay ningún solo creyente que no posee la plenitud de Cristo. No hay creyentes de primera y segunda clase. Y concluye este versículo, dice, y gracia sobre gracia. Y esta gracia, hermanos, se renueva en el cristiano día a día. No es estática, sino dinámica. Nos santifica segundo a segundo, nos guía todos los días, nos encamina en santificación, nos guarda. Bendito sea el Señor. La gracia no es un evento único, sino una corriente continua que sostiene al creyente desde la elección eterna en la mente de Dios hasta la gloria final, aleluya, al Cordero. El Señor en esta gracia, hermanos, nos recoge, nos limpia, nos santifica, nos da, cierto, la fe necesaria para perseverar y un día también nos glorificará. Y el apóstol Pablo dice que nos glorificó, vale decir, él ya lo ve presente. Todas estas riquezas, toda esta plenitud la tenemos gracias a Él, a Cristo el Señor. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan en este versículo? Él no está desestimando la ley. Por el contrario, hermano, lo que nos
habla nuestro hermano Juan en este versículo es que en Cristo la ley se perfeccionó. La ley, hermanos, nos mostró el pecado y la ley, hermano, nos sepultó toda intención de alcanzar salvación por medio de nuestras obras, porque nuestras obras son malas. Es más, nuestro corazón es de continuo inclinado al mal, dice su palabra. Romanos 3:20, el apóstol Pablo, que nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero gracias sea al Señor que Cristo trajo la gracia y la verdad, a pesar de nuestra naturaleza de pecado y solo por medio de la fe en Él. La verdad, encontramos plena salvación en la gracia. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor. Concluimos entonces en este versículo que la ley dada por Moisés reveló la justicia de Dios, pero la gracia y la verdad encarnada en Cristo revela el amor eterno de Dios, el amor redentor que tiene para con sus hijos. La gracia no anula la ley, sino que la cumple en Cristo, otorgándonos lo que la ley nunca pudo dar. ¿Qué cosa, hermano, no pudo dar la ley? Perdón, vida eterna y la comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Así el Evangelio nos invita a descansar, no en nuestros esfuerzos, sino en la suficiencia de la obra de Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Él fue perfecto. Sus obras, hermano, cumplieron a cabalidad lo que exigía Dios por medio de la ley, santidad perfecta. Nosotros, hermanos, debemos vivir humillados ante nuestro Señor, rogándole que nos aparte, que nos libre de todo pecado, de todo mal. Y si hemos cometido pecado, dice el apóstol Juan en sus cartas, abogado tenemos para con Dios Padre a Jesucristo, que nos limpia y nos guarda de todo pecado. Que el Señor nos bendiga. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este último versículo, mis hermanos, es el cierre de este prólogo hermoso del Evangelio de Juan y revela una verdad central de la fe cristiana. ¿Cuál? La imposibilidad del ser humano de conocer a Dios en su esencia y la revelación plena de ese mismo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la verdad absoluta, hermano, para la humanidad? A Dios nadie le vio jamás. Es imposible en nuestra naturaleza pecaminosa poder ver a un Dios santo. Nos recuerda esto la trascendencia de Dios, hermano. En el Antiguo Testamento, aún Moisés no solo pudo contemplar una manifestación parcial de la gloria divina. Esto subraya la incapacidad humana de acceder a Dios por medios propios. La naturaleza caída del hombre, hermano, lo aleja aún más de la visión de un Dios de santidad absoluta. Es inalcanzable Dios en términos humanos. No podemos. No hay hombre que lo vea y muera. Tenemos las experiencias de las cristofanías, hermano, a lo largo de la historia. Cada hombre que pudo contemplar parte de la gloria de Dios, hermano, cayó como muerto. Lo vemos en Isaías, en Pedro, en tantos otros. Que el Señor nos bendiga. Pero el Evangelio responde al clamor humano de conocer a Dios, proveyendo la única vía. ¿Cuál era? La encarnación de su unigénito Hijo, Jesucristo. El unigénito Hijo, monogenes en griego, señala la relación única y eterna entre el Padre y el Hijo. Esta frase, hermano, no se refiere a un origen creado,
unigénito no se refiere a que fue creado. No, no, mis hermanos, habla de una cercanía, habla como aquel que comparte la misma esencia con el Padre, en una comunión íntima, hermano, y perfecta unidad de su naturaleza divina. Ambos son de la eternidad pasada, de la eternidad presente y de la eternidad futura. No tienen ni principio de día ni final de día. Son eternos. Un Dios en tres personas, bendita Trinidad. Él, dice, le ha dado a conocer. Aquí se establece la cristología revelacional. Jesucristo es la imagen del Padre, el intérprete perfecto de quién es Dios. Jesús no solo comunica palabras acerca de Dios, sino que su misma persona, su vida, muerte y resurrección son la revelación definitiva, la misma esencia y naturaleza eterna de Dios. El autor de Hebreo, ¿qué nos dice? En capítulo 1, versos 2 y 3, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y asimismo, como Jesús es la imagen perfecta y exacta de su Padre para el hombre, y nosotros le conocimos, y esto lo vemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él mismo también es la imagen perfecta y justa del hombre ante su Padre. Qué hermoso, hermano. Cristo para nosotros es la imagen y la misma esencia de Dios que estuvo en medio del hombre, y para su Padre es el segundo Adán, la imagen del hombre perfecto, ya no caído, ya no en pecado, sino perfecto en obediencia, en santidad, libre de todo pecado, y que nos permita recuperar esta paz, esta comunión perdida ante Dios Padre. Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor nos bendiga. Concluimos entonces, hermano, que el Dios invisible y trascendente se ha hecho visible y cercano en Jesucristo, y este pasaje afirma la centralidad de Cristo como revelación perfecta del Padre y fundamento de nuestra fe. El creyente puede tener seguridad de que al contemplar a Cristo en la Escritura y recibirlo por la fe, está contemplando al Dios verdadero, al Dios único y eterno. Y esta es una verdad que sustenta nuestra fe. La encarnación del Hijo nos asegura que no estamos ante un Dios lejano, sino ante un Padre revelado y cercano a su Hijo amado, Cristo Jesús. Quiero reforzar, mis hermanos, antes de concluir este estudio, las 3 enseñanzas que les invito a reforzar con nuestros hermanos en las escuelas dominicales. Primero, responsabilidad del creyente. Recibir a Cristo en fe genuina y obediencia. Nuestra responsabilidad ahora, que tenemos este conocimiento, que hemos sido llamados, es a recibir su palabra con fe y obediencia. Hebreos 3:12. Esperanza, la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es? Que hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia soberana de Dios. Efesios 1:4. Y la centralidad de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Toda verdad y gracia se hallan solo en Cristo, nuestra luz y vida. Hechos 4:12. Concluimos este estudio de la siguiente manera. Este pasaje nos recuerda, hermano, que la salvación es obra soberana de Dios en Cristo. Aunque el mundo lo rechazó, a los que creen les concede el privilegio de ser hijos suyos. La encarnación revela la gracia y la verdad
en su máxima expresión, mostrando que todo conocimiento verdadero de Dios está en el Hijo. Para nosotros este pasaje reafirma nuestra dependencia absoluta de la gracia divina, que salva y transforma nuestra identidad como hijos adoptados y la centralidad de Cristo como única fuente de vida, esperanza y revelación perfecta en el Padre. Gloria sea al Señor. Dios bendiga este estudio, permita que ahora esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones y leemos el texto sagrado, Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esta vida es vida eterna y abundante. Oremos al Señor. Padre Celestial, Padre de toda gloria, agradecemos infinitamente esta preciosa palabra que tú nos has dado hoy día. Permita usted, Señor, que si hemos cometido algún error, usted sea, Señor, dándonos gracia y luz para poder aprender de ella y poder edificar nuestra vida. Permita usted, Señor, que este consejo de su palabra llegue a todos los corazones necesitados, nuestras iglesias, especialmente a quienes dirigimos por misericordia. Te ruego, Padre, que tu palabra sea grabada en nuestra vida y que su amor, su Hijo Jesucristo, pueda vivir en nuestra vida, en nuestro corazón y pueda guiarnos, Padre justo, para alcanzar esta promesa maravillosa de que un día hará diferencia entre el que sirve y el que no sirve, entre el que creyó y el que no ha creído. Gracias, Padre mío, por darnos esta fe que no es de nosotros, sino que viene de parte tuya. Todo, Padre, te lo agradecemos en el bendito y glorioso nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga.